Carolina Daniel, que es licenciada en Relaciones Internacionales, diplomada en Estrategia Ejecutiva e Innovación Abierta, con más de una década de experiencia como consultora en estrategia, gestión y formulación de proyectos de inversión, y de Claudio Mazzucco, que cuenta ya con 2 décadas de experiencia en el sector financiero. Como vicepresidente corporativo, ha liderado estratégicamente equipos multidisciplinarios y proyectos críticos, además de contar con una sólida trayectoria de más de 10 años como ejecutivo de seguros, desarrollando grandes cuentas corporativas y públicas, además de un sinnúmero de experiencias más. Muy buenos días, ¿cómo están ambos? Muy bien, muy Claudio, de estar aquí. Claudio y Carolina, ¿sí? Cuéntenos un poco de qué se trata este emprendimiento que los trae hoy como protagonistas. Bueno, a ver, para mí es la continuación de un proyecto de vida. Yo viví muchos años en el exterior y regresé a Villa María luego de 40 años. ¿Te animaste? ¿Ya? ¿40 años en el extranjero? Sí, así ¿Te animaste? es. ¿Cómo? ¿Te animaste a volver? Me animé a volver y la pandemia me retuvo. Entonces, en eso de que me quedé con la pandemia, uno se terminó encariñando con la ciudad. Se extendió la estadía. Y Bien. extendió un poquito la estadía. Entonces, Perdón, ¿dónde estuviste? Ecuador. En Ecuador. Perfecto. Claro. 40 años. Así es, fui muy joven. Sí. Entonces, cuando regresé aquí al Ecuador, quise continuar con mi proyecto consultivo. En la descripción que tú haces, sí, trabajé muchos años en el sector financiero, Sí. pero luego todo el resto de las actividades las realizo desde el punto de vista de la consultoría, ¿ya? Entonces he trabajado mucho en seguros, mucho en apoyo a instituciones públicas y a instituciones privadas en Ecuador. Entonces, cuando regreso aquí, luego de quedarme con la pandemia, la conozco a Carolina, ¿ya? Me cayó muy bien y dije, bueno, el socio ideal para abrir una operación aquí en Villa María. Digo, es una ciudad muy linda, con mucho potencial, gente muy preparada, gente muy entusiasta, y digo, bueno, es un lugar donde hay que empezar a trabajar. Bien. Y Sí. decidí trabajar en aquello que es lo que más llena mi espíritu, que es el marketing, y sobre todo el tema de desarrollo de propuesta de valor, ¿no? Bien. Entendiendo de que es decir, no hay negocio sin una propuesta de valor, y no hay mucha gente consciente de ello. Es decir, lamentablemente todos nosotros vemos nuestro negocio desde la perspectiva de lo que sabemos, que es nuestro negocio. Sí. Ustedes lo ven desde la perspectiva de la radio, yo lo veo desde la perspectiva del consultor. Y lo mismo le pasa al industrial, que lo ve como ingeniero, lo ve desde su propia perspectiva. Okay. Y la propuesta de valor se trata más de utilizar en los negocios o poner en el centro de los negocios al cliente, no nuestra capacidad productiva o nuestras habilidades. En ese sentido, vi una gran oportunidad de poder desarrollar este concepto, esta idea, trabajarla, y la convencí a Carolina de que apoye este proyecto. O sea que no se conocían de antes. La pandemia hizo una transformación radical en sus vidas. Claro, yo para ese momento ya venía trabajando como coordinadora del clúster tecnológico, y dentro del clúster mi función específica era intentar internacionalizar a las empresas, y venía ya trabajando con algunos proyectos de exportación, de inicios, de fases incipientes de internacionalización. Y bueno, el problema que siempre encontraba en este trabajo era el hueco que había en la parte de la definición de la propuesta de valor, del marketing estratégico de la empresa y de la definición de la oferta exportable de la empresa. Como que el comercio exterior, el estudio del comercio exterior, como estaba orientado a productos hasta los últimos años, Sí. venía orientado más a la parte de aranceles, de contactos, de muestras, de envío de muestras y todo producto. Cuando yo comencé a trabajar en servicios, me encontré con que la parte comercial, la parte de propuesta de valor, el marketing, la definición de la misma, era súper importante al momento de querer mostrar el producto en otro país. Y bueno, la verdad que la aparición de Claudio me significó un aliado para poder trabajar esa parte con profesionalismo en el plan exportador. O sea que yo ya venía trabajando en esa parte, nos conocimos y ahí se generó una alianza, una sinergia, la verdad, entre las dos habilidades. Bien.
Hay ciertos conceptos que ustedes van deslizando por ahí a medida que hablan, que no sé si yo los interpreto bien y puede que a parte de la audiencia les suceda lo mismo. Así que vamos a ir haciendo algunas preguntitas. Cuando ustedes hablan de la puesta en valor, ¿sí? ¿A qué hacen referencia exactamente? A ver, la propuesta de valor. La propuesta de valor. Es decir, uno de los grandes problemas de las empresas es que se construye una brecha cada vez mayor entre lo que el cliente quiere y lo que ofrece la empresa. Cuando esa brecha crece, ¿ya? Es que los negocios dejan de funcionar bien. Perdemos clientes, vendemos menos. Entonces, el tener ajustada nuestra propuesta de valor, es decir, qué les estoy entregando frente a lo que ellos esperan recibir, ese match, ¿ya? Es fundamental en un negocio. Sí. Y mucha gente se pierde en ese entorno, ¿no? Es donde los negocios empiezan a fallar porque no tienen la habilidad de escuchar lo que realmente quiere el cliente. ¿Ya? Se quedan un poco como congelados en aquello que les dio éxito en el pasado y en aquellos que saben hacer. Es decir, es gente que tiene muchísimas habilidades, productos extraordinarios. Yo creo que todos hemos oído hablar de productos muy buenos que no han tenido éxito. ¿Ya? Ha sucedido. Claro, entonces generar ese encaje entre la necesidad del cliente, la necesidad real y profunda del cliente, y lo que puede producir la empresa, es lo que trabajamos. Bien. Esto lo hacemos, por eso nuestro tema es la marca, ¿ya? Porque la marca, ¿ya? Es como el vínculo que une las dos cosas. Ya es el puente, la marca es el puente entre la empresa y el cliente. Y la marca no es un logotipo, no es un color, no es nada de eso. La marca es toda la experiencia del cliente. ¿Ya? Entonces, cuando esa experiencia del cliente no tiene una contraparte frente a sus necesidades, se hace complejo. Es decir, expectativa y lo que recibe la gente. Hay que tener en claro que una cuestión es valor y otra cuestión es precio. Sí. ¿Ya? El precio es tangible, valor es intangible. ¿Ya? Lo que me cuesta algo es el costo. Sí. Es decir, algo puede, cuando yo voy a comprar algo, ¿ya? Es porque eso me otorga un beneficio. Lo que estoy dispuesto a hacer para adquirirlo, ya sea en términos monetarios, esfuerzos, desplazamientos, lo que fuere, lo que fuese, para conseguirlo, ¿ya? Es el costo que tiene para mí, ¿ya? Sí. Y el valor es lo que me lleva a desarrollar ese esfuerzo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que más o menos vamos trabajando, ¿no? Es difícil, perdón, quiero hacer una preguntita. ¿Sí? Es difícil establecer el primer contacto cuando ustedes hacen el primer contacto con un cliente, digamos con, no sé, un industrial, alguien que genera un determinado producto y ya está instalado a nivel nacional y, ¿por qué no, ya está dando los primeros pasos con países limítrofes o países europeos o lo que sea? Es difícil ese primer contacto, entender lo que realmente el cliente manifiestamente quiere impulsar. ¿Tienen alguna dificultad para comprenderlo? ¿Se produce algún cortocircuito al principio? Digo, en cuanto a la tarea de ustedes, que ustedes son profesionales en esto, saben, conocen cuáles son las estrategias y demás. Digo, ¿es difícil comprenderlo al cliente al principio? Hay dos dimensiones. Entendamos el cliente, nuestro cliente es la empresa. Frente a este cliente nuestro, sí tenemos un problema que son los paradigmas existentes, donde la gente, como les decía antes, viene con una sinergia de estar trabajando, de conocer su producto. Sí, sí. Entonces, cuando uno viene con un proceso muy reflexivo, como es el de desarrollo de una estrategia de marca, o cualquier estrategia en sí, es un proceso reflexivo, se encuentra con mucha resistencia por parte del cliente. Y algunos ni siquiera pueden tolerar ese tipo de desafío que implica pensar en una estrategia donde uno tiene que cuestionarse lo que creía que sabía. Claro, claro. Y la otra, es decir, bueno, el desafío de conocer al cliente de mi cliente. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender que las organizaciones tienen muchísimo conocimiento de sus clientes. Lo que pasa es que lo tienen fragmentado, ¿ya? Entre todos los participantes del proceso del cliente.
Bien. Es decir, cada uno conoce una partecita de lo que quiere el cliente. Cuando uno junta a toda la gente y los hace trabajar en conjunto, saca muchísima información. Y una vez que hace ese trabajo, y nos ha tocado aquí, Sí, Carolina, sí. experta en eso, Ah. de agarrar al cliente y decirle, vamos a hablar con tus clientes. Sí. Es decir, pero físicamente. acompañarlos, ¿no? Acompañarlos Sí, 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 y sí. sentarte frente al cliente. Hacen descubrimientos extraordinarios. ¿Por qué? Porque el empresario pierde la costumbre de hablar con sus clientes. Y hablar no significa hablar del clima, eso no nos sirve de No, nada. no, desde ya. Hablar de mi producto, mi servicio, qué tan satisfecho estás, qué otras necesidades tienes, qué aplicaciones has visto para mi producto, por qué te estás yendo con otro proveedor. Cuando uno empieza a hablar en esa dimensión Le con el suena a los cliente, chicos. abre Sí. una caja de Pandora extraordinaria. Terrible. En ese sentido se me ocurren dos preguntas que quería formularles. Por un lado, ¿qué herramientas, qué metodologías se utilizan para evaluar cómo una marca es percibida? ¿Sí? Y por el otro lado, recién cuando planteaban que a veces es difícil que un cliente rompa de alguna manera el concepto que ya trae de éxito, ¿sí? Digo, ¿qué tanto está influyendo esta evolución aceleradísima que tiene la sociedad a la hora de que cambien precisamente las demandas de los clientes de sus clientes, valga la redundancia, ¿sí? Y qué tan difícil es para las distintas generaciones ir adaptándose a estas nuevas demandas? Uy, Ah. no, en Villa María no hablemos de cambio No. generacional. ¿No se puede? Se puede. Se puede, pero es Complejo. lo que nos hemos encontrado Sí. nosotros a través de esto, es que es sumamente traumático para la familia hacer un cambio generacional en un negocio. Sí. Sí. Entonces, es decir, ese es todo un temazo. Por un lado. Pero sí podemos distinguir ya quizás, por ejemplo, hace 3 años todavía no tanto, y ya hace un año, este último año y medio, 2, la empresa ya comprende la necesidad del cambio, la necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades, la necesidad de modernizarse, de ser más competitivo. Está empezando a abrir un poco la mirada y entender que tiene que tener otro estándar de empresa, tiene que tener procesos a largo plazo, planificaciones a largo plazo, mejorar la performance con su propio cliente. Está con la necesidad mucho más conocida que cuando empezamos a trabajar, que por ahí Claro, la no, gente estaba más tranquila. hay con- una evolución, sobre todo por el cambio de edades. Claro. Pero cuando tú hablabas de, bueno, ¿qué herramientas se usan? Ahí hay un tema, hay que ver que el marketing es muy simple. Realmente es extremadamente simple, nada más que como son muchos actores que hay, cada actor le empieza a poner nombres y muchos nombres en inglés, que vamos al branding, strategic branding, pasó. y siglas. Pero el marketing siempre ha sido muy simple, se basa en entender al cliente. Y eso es ahora como era hace 100 años. Claro. Si el que compra, el que mete la mano en el bolsillo es el cliente. Y si no lo entiendes, no vas a vender nada. Para una empresa pequeña y no tan pequeña, el primer paso siempre es hablar con el cliente. Hablar de frente con el cliente sobre los problemas. Pedirle al cliente que te ayude a resolver tus problemas. ¿Cuántas empresas se acercan al cliente a decirle, oye, ven aquí cliente, ven aquí Juan, ayúdame a servirte mejor? Y no. No hay. No. Es No muy existen. difícil que alguien dé ese paso. No existe. Entonces, cuando la gente entiende que ese paso se da y que el cliente adora que le pregunten eso, Las y que sorpresas- está completamente dispuesto a ayudar, que les cuente Carolina. Ella No, ha la sido sorpresa la que nos llevamos, gente que puede estar horas hablándote, comentándote sus necesidades, después te Ah, escriben, mira qué bueno. se reentusiasma la gente al ser consultada ¿Y eso sobre por un qué? servicio. Y porque es algo de manera desinteresada y es para ayudarlos mejor, No, es para pero- mejorar el servicio, digamos. Pero perdón, me pregunto, atento a lo que ustedes cuentan, Sí. que son los especialistas en la materia. Digo, esto es porque de alguna manera el empresario, como dijo Claudio en principio, es como que, no lo digo en mal modo, pero se desentiende un poco de toda esa actividad se pierde en su mundo de Comienza a empresario alejarse. y se desdibuja un poco la imagen de su cliente, entonces no se acerca. Y llegamos a este punto, Sí, de la necesidad de tomar contacto con el cliente. El problema
problema es... Me parece que, a mí, ¿no? Sí, sí. Es que el Porque usted dice. problema del Va por ahí. empresario Sí. es que tiene muchos problemas, Claro. muchas responsabilidades, Sí, y, sí. y delega las cosas incorrectas. El que mucho abarca. No, es que delega las cosas incorrectas, es decir, Bien. ¿en qué se concentra el empresario? Claro. En la parte financiera, Sí. Sí. ya, en el tema de los bancos, cuando eso es completamente delegable a un profesional. Sí. Lo que no es delegable a un profesional es el tema de la relación con el mercado, de Exacto. la empresa con el mercado. Exacto. ¿Ya? Y eso se lo delegan a gente que generalmente no conoce el mercado o que estudió pero no tiene esa habilidad de llegar a la gente. A mí Sí. me encantan esos ejemplos por ejemplo, un ejemplo de un amigo que empezó a trabajar en una gran empresa Sí. y lo agarra el dueño en la primera entrevista y le dice, bueno, iba a ir como gerente de producto, manejar una marca Sí. en una gran empresa. Ujú. Y lo primero que hizo, bueno, le dice, ¿sabes qué? Allá está el camión, te vas a repartir el producto y conoce a los almaceneros que son los que compran el producto. Sí. ¿Ya? Lógico. Entonces, exacto. Entonces, el hecho de conocer al cliente es la clave y siempre lo ha sido. Pero perdemos esa perspectiva. ¿Cuántos grandes empresarios se han tomado el trabajo de sentarse con su consumidor, hablar del producto? Pierden el contacto con eso de ahí y se empiezan a preocupar de otras cosas. Hay empresas donde eso funciona bien, grandes corporaciones donde ya es imposible el vínculo, pero hay gente que maneja estas partes bien. Pero cuando tenemos que improvisar sobre eso se arman los problemas. Claro. ¿Ya? Entonces, no hablemos de procesos como el de compra, el de gestión de inventarios. Uy, no. ¿Ya? Que se- No, por duele. ejemplo, ahora se ha dado un cambio que hemos vivido muy crítico. Yo me acuerdo cuando hablábamos con Carolina, le digo, bueno, si hay un cambio de perspectiva económica, el juego de los inventarios se acabó en este país. ¿Por qué? Porque ¿Por la qué? gente antes compraba para protegerse de la inflación y especulaba con el precio de las cosas. hasta el año Claro. pasado era Y de era algo repente habitual. esto cambió radicalmente y ahora la gente se encuentra con que tiene inventarios que ni sabe lo que tiene dentro de su bodega. Claro. Entonces, Sí. es decir, ese cambio de negocio obviamente es una gran preocupación para el empresario, ¿ya? Entonces, son muchas cosas que el empresario debe poder articular en su gestión. Es como que es como que en este momento el empresario o el dueño de la pyme o de lo que sea estaría desconociendo su propio stock. De alguna manera. Bueno, Es algunos como que sí, conoce- otros no, sí. obviamente. Es Bueno, decir, hay excepciones. no solo excepciones, sino que sí hay empresas que se manejan bien, siempre lo han manejado Sí. bien, tienen esa claridad, pero nos hemos encontrado con muchos que sí, también tienen el problema de que, no, yo compraba porque ahí sabía que protegía mi... Sí, por la duda. mi- Conocí algún caso así de que venían con esta dinámica de compra constantes y como para preservar el poder adquisitivo, Claro. ¿sí? Para ahorrar de alguna manera, y de repente se topan con que tienen unos stocks increíbles Para años. para años y encima de productos que quizás tengan una vida, Una vigencia. sí, una vigencia, no Bajísima una vida rotación. útil, sino una vigencia corta en el Limitada. tiempo. Vamos a suponer, por ejemplo, no sé, computadoras. teléfonos, Teléfonos, ¿sí? Ah, teléfonos, ajá. computadores que Tienen su generación que tienen puntual. su generación puntual y uno dice, ¿qué van a hacer si no vendes todo ese stock este año o el próximo año? Pasan a ser productos Claro. Es casi un tema- obsoletos. Sí. Sí, es un tema complejo porque entra todo el sistema a funcionar porque las industrias producen mucho, empujan el producto, te dan promociones, tú aprovechas, tú compras, te estoqueas y después te das cuenta que has comprado producto que no tiene mucha rotación. Pero bueno, esos son los problemas del empresario. Entonces cuando uno viene y dice, hablemos, nuestra especialidad es la marca, Sí. ya es la relación de la empresa con el cliente, es crear ese puente Sí. entre la empresa y el cliente. Uno sí va arrastrando esos problemas, ¿no? Porque cuando llega a querer hablar al cliente, a construir una promesa que sea cumplible y todo lo demás, tiene que empezar a solucionar los problemas que están atrás. Claro. ¿Ya? Totalmente. No, uno de los temas que me llamó la atención, porque yo lo viví, a ver, no es una autorreferencia porque yo no he sido dueño de nada, comercialmente hablando, pero
conozco gente, amigos que tienen empresas y que en algún momento han tenido esta puja del cambio generacional, que llegan a la empresa, arriban a la empresa los hijos de uno de los socios, los hijos del otro, de su hermano, ya con eso caen a lo mejor las nueras, están prohibidas. No es una Sí, cuestión de en feminismo, protocolos sí. Hay protocolos donde no entran las nueras y yo conozco inclusive empresas que han decidido entre los hermanos, los fundadores, digamos. Sí. Mira, vos ya tenés yernos, yo tengo mis 3 hijos que quieren involucrarse, hagamos las cosas bien, nosotros no vamos a terminar disgustados. Toda la vida hemos sido buenos hermanos y tenemos buenos vínculos. Separemos ahora la cosa y nos va a ir mejor. Yo conozco un caso puntual aquí en Villa María y le acertaron. Separación Yo de la digo, empresa. esto en función de lo que ustedes contaban al principio, el tema generacional, cuando comienza a cambiar la empresa y van arribando nuevos ímpetus, nuevas personas jóvenes, los hijos, los yernos, lo que fuera. Las nuevas generaciones que se involucran en una empresa que ya tiene muchísimos años. Lo complejo que debe ser. No, es decir, Sí. hay, En va a algunos tener- casos sí. No, a ver, En caso no hay no. caso fácil Sí. en un tema familiar porque estás hablando no solo de negocios, no estás hablando de afectos. Ya, entonces, y cuando chocan esas dos cosas es muy traumático, es muy traumático. Sí. Entonces, tú vas a darte cuenta que hay muchas soluciones viables. Ya todo depende de la buena voluntad y de lo que uno quiera hacer. La clave es prepararse con tiempo. Y es preparar a las siguientes generaciones para que el empresario que ha hecho su negocio entienda, primero, que su negocio va a cambiar. ¿Ya? Y segundo, transmita todo ese conocimiento, porque hay conocimiento muy valioso. Porque el empresario antiguo, o viejo, el mayor, Sí. o los que están en mi gama de edad, Sí. sí tenían contacto con el cliente y lo han conocido durante 40 años. Al menos. Han estado ahí con su cliente, quizás le perdieron un poco la pista, pero tienen mucha intuición, mucho sentido, y no lo saben expresar claramente. ¿Ya? Y los jóvenes que no tienen esa experiencia, pero te vienen de una universidad con un montón de conocimientos y quieren aplicarlo, pero no tienen la otra parte. Compatibilizar esas dos cosas es un ejercicio más o menos intenso, pero que algunas empresas lo hacen muy bien. Bien. ¿Ya? Nosotros estamos ayudando a algunas en ese sentido, y sí, algunas las han hecho bien, otras han tomado el camino de Naufragado. dividamos, Sí. ¿sabes qué? Seamos competencia sana. De hecho, he oído muchísimas veces la aseveración de que una generación crea una empresa, la segunda la mantiene y la tercera la destruye. No es una aseveración, yo creo que es casi estadístico el tema, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, yo he visto empresas ya de carácter corporativo donde se están pensando en terceras generaciones, es Sí. decir, el fundador no piensa solo en sus hijos, piensa Claro. en sus nietos, y Sí, dice, sí, yo he sí. creado esta empresa para que mi familia viva bien. ¿Y quién es mi familia? Mi familia son todos mis descendientes, entonces yo tengo una necesidad de crecimiento en el negocio que pueda mantener a esta familia. ¿Ya? Por ejemplo, era un señor que tenía 8 hijos. O Sí. sea que imagínense la cantidad de nietos que Bueno. estaba pensando. No, increíble. ¿Ya? Bien. Bueno, Y yo, realmente. ya como para ir terminando, tenía una preguntita. El tema de marcas y medios de comunicación en particular me interesa porque ha habido una transformación importantísima en los últimos años en cuanto a los medios de comunicación y a las demandas que hay. Por ejemplo, radio en particular, que en la mayoría de los casos ha tenido que incorporar la imagen, aunque no televisión, pero sí streaming. A ver, yo creo que hay programas radiales muy exitosos. ¿Ya? El asunto siempre está en el cliente, en saber definir a quién quiere llegar y con qué quiere llegar. ¿Qué necesidad vas a satisfacer de la gente? ¿A qué nicho de mercado? ¿A qué nicho? Le decimos generalmente nicho, pero es un perfil muy particular que va a consumir algo particular. Sí. ¿Ya? Entonces, estamos en una época donde la especialización te da eso. ¿Ya? Entonces, cuando ese cliente encuentra una solución a sus problemas, por ejemplo, si en este momento me está escuchando un empresario que está pasando por esta crisis del
paso generacional, algunas ideas están y dice, opa, interesante, déjame seguir escuchando. Claro. Aunque no sea muy interesante, pero digo, bueno, algo me va a ayudar. Algo queda. ¿Ya? Algo queda. Pero si me escucha el verdulero, dice, a ver, espera, yo espero llegar a fin de mes. No me estoy preocupando con un problema generacional. Ya. Entonces, esa segmentación es lo que determina toda tu construcción posterior. Por eso te digo, las empresas se tienen que centrar en el cliente, no en lo que saben hacer. La necesidad es la del cliente, la radio es lo que sabemos hacer. ¿Cómo compatibilizo esas dos cosas? ¿Ya? Es la parte crítica. Muchas cosas quedan en desuso. Puede ser que la radio deje de funcionar, cosa que no creo, ¿no? Porque creo que en Latinoamérica hay más de 5.000 radios todavía activas. De hecho, la radio ha podido siempre ser un canal de venta, de publicidad, porque justamente lo que hace es, de alguna manera, segmentar, de acuerdo a cuál es su audiencia, poder hablar con las marcas y decirnos, escucha, este cliente va con tu tipo de producto, vení y hablemos acá de tu producto. O sea que el trabajo de la radio cumple una función dentro de este trayecto también de segmentación y de comunicación. Qué alivio me acaban de dar. Claro, hay que aprovecharlo. Es decir, la radio es un medio que tiene sus características importantes, ¿ya? Y hay que entenderlas desde ese punto de vista. No puedes forzar al público a hacer algo que no quiere, pero tienes que ofrecerle algo atractivo y llevarlo a esto. Entonces, sí te obliga a una segmentación, sí te obliga a una especialización, ya no es tanto como lo era antes, ¿no? Incluso, como quienes financian esto probablemente sean los patrocinadores, ¿ya? Esos patrocinadores tienen que ir muy en concordancia con esa necesidad que está satisfaciendo. ¿Ya? Entonces tiene que haber una sinergia en toda la cadena. Eso, así como lo es para la radio, es para una maquinita de afeitar. Es decir, no cambia nada. Por eso le digo, el marketing es muy simple, ¿ya? El asunto es cambiar la mentalidad que tenemos y ajustarnos y hacer los sacrificios que hay que hacer. No queremos claudicar, no queremos sacrificar, no queremos cambiar. Decimos que queremos cambiar y después volvemos a nuestras antiguas prácticas porque son mucho más fáciles. Pero ese es el paso que nosotros tratamos que la gente dé. Bueno, fantástico, entonces, clarísimo todo el panorama. No sé si les queda algo en el tintero, si no, ya iríamos cerrando. No, estamos bien. No, tenemos muchísimo en el tintero, pero no nos alcanza el no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Necesitaremos alguna otra nota más adelante. ¿Sí? ¿Los vamos a invitar para más adelante? Bueno, Sí, cuando quieran. y prepararemos algún otro tema puntual. Bien. ¿sí? Perfecto. Muy Bueno, les agradecemos la visita. gracias a ustedes. Cómo se han explayado, son temas muy interesantes y evidentemente necesitamos varios programas para que ellos sigan explicándonos un montón de cosas que nosotros no sabemos. Seguro. Así que bueno, hemos hablado con en la mañana informal estos integrantes de Pivot, consultora, que son Carolina Daniel y Claudio Mazuco, son consultores. Así que desde ya, bueno, vamos a armar otra nueva entrevista para más adelante. Bueno, gracias, que tengan buena jornada. Muchísimas ¿Sí? gracias. Muchas gracias a ustedes Bueno, por el seguimos espacio. en la mañana informal hasta la hora 13 por la Centro. Vamos.